Muy buen día, querida Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Qué privilegio poder compartir esta mañana de sol. Tengo el privilegio de tener una mañana soleada, así que aprovechamos el aire libre y poder compartir con ustedes sobre la misión de Dios, misión que no se ha detenido ni siquiera en la pandemia. Seguimos en misión. James Calvert, un seguidor de Jesús junto a su esposa, llega a Fiji muchos años atrás, cuando Fiji todavía era tierra de caníbales en esa época. Estaba a punto de desembarcar y el capitán del barco le dice: si te metes en medio de estos salvajes, perderás tu vida tú y la vida de todos los que van contigo, incluyendo a tu esposa. Ante esto, Calvert le responde: nosotros morimos mucho antes de venir aquí. Otro seguidor de Jesús, Watchman Nee, tras 20 años de cárcel por ser cristiano en China, declara: muero, pero muero por la verdad más grande del universo, Jesús, el Cristo. Cuando hablamos de la misión de Dios y estos hombres llenos de pasión de Dios, de lo que estamos hablando es de testigos. Y este va a ser el concepto clave que vamos a usar esta mañana para hablar de misión. Testigos, pero testigos de quién, a quiénes y testigos para qué. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2 y vamos a ver cómo desde el versículo 4 al 11 se da un milagro. El milagro lo conocemos como el evento del Pentecostés, el momento donde el Espíritu Santo se manifiesta. Vamos a leer solamente el versículo 4 para ir cerrando después de un resumen que se hace de todos los que presenciaron este evento milagroso, evento intercultural donde había personas de muchos grupos étnicos, de muchas naciones en este momento. Y el versículo 4 dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ojo, no lenguas ininteligibles ni angelicales, sino idiomas, lenguas de otras culturas y naciones que extranjeros podían entender. Otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Y empezaron a hablar de las maravillas que Dios había hecho. Esto es muy interesante. ¿Qué promesa se está cumpliendo aquí? Aquí se está cumpliendo la promesa entregada en Hechos 1:8. Recuerdan ese texto porque en casi todo congreso o culto de misiones se ha citado Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Saltamos al versículo 11. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos oímos, dicen aquellos que estaban escuchando en el relato de Lucas, todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos, dice el versículo 12. ¿Qué querrá decir todo esto?, se preguntaban unos a otros. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en su palabra y nos revele también aspectos importantes de la misión en este tiempo para nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar, introducirnos en tu palabra y ser desafiados por ti. Abre nuestros sentidos espirituales para poder oír lo que tú quieres hablarnos como iglesia y también individualmente. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. ¿De qué se trata este milagro del Pentecostés? ¿De qué se tratan las lenguas? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿A qué fuimos llamados a hacer como iglesias? Aquí lo importante es comprender que cuando comienzan a hablar en distintas lenguas, estos discípulos no comienzan a hablar cualquier cosa, comienzan a hablar acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, dice el versículo 11, es decir, comienzan a dar testimonio de la gloria de Dios, del poder y de la misión de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho, está haciendo y ha de hacer. Entonces, inmediatamente estos discípulos se vuelven testigos de Cristo porque están dando testimonio. Y el llamado, sabemos que la comisión es ser testigos a todas las naciones. Y la palabra naciones en realidad en el original, en el texto, es etnias, viene de la palabra etnos. Cuando hablamos de etnias hablamos de cualquier grupo de personas que tiene su propia lengua, cultura o historia. Es decir, dentro de un país que es una construcción socio y geopolítica mucho más moderna, puede haber muchas naciones. Hay muchas etnias dentro del Perú, hay muchísimas etnias en la China, hay muchísimas etnias dentro de cada nación, hay pequeñas naciones. Y la Biblia dice que hay que alcanzar a todas estas naciones, ser testigos a todas estas naciones. Pero testigo, ¿qué significa esta palabra testigo que aparece en todo el Nuevo Testamento? Testigo es la palabra que realmente debiésemos usar para misionero. Cuando hablamos de misiones hablamos de dar testimonio y ser testigos de Cristo. La palabra misionero no está en la Biblia, pero está testigo. Y testigo es un rol activo, no es un rol pasivo.
Testigo es el que testifica, el que da testimonio. No solamente aquel que percibió, conoció, experimentó algo, sino que después de atestiguar algo, va y da testimonio. ¿Cómo lo hicieron estos discípulos cuando daban testimonio de las maravillas que Dios había hecho? Testigo como Jesús, quien vino como misionero, como testigo, vino de la comodidad y el confort de la diestra del Padre, descendió de su propia gloria para venir a nosotros a dar testimonio de la gloria de Dios y de la salvación del Padre hasta los confines de la tierra. Se nos recuerda en Isaías y también en Hechos 13:47. Los del Pentecostés dieron testimonio, Jesús dio testimonio, los apóstoles dieron testimonio y nosotros también debemos dar testimonios, es decir, ser testigos de Cristo, testificar. Si hemos experimentado la salvación, la gracia, la misericordia de Dios, nuestro rol misional es ser testigos, una palabra íntimamente ligada a enviado y también a mártir. Necesitamos entender que nuestro llamado es ir a dar testimonio. En Hechos 18:9, Dios le dice a Pablo: habla y no calles, que nada te detenga, no dejes de hablar. Es un llamado a ser testigos de Cristo, un llamado constante en toda la Biblia. Ahora, ¿cuál es el propósito de ser testigos a las naciones? El primer propósito es la adoración. Hacemos misión, hacemos evangelismo porque no hay adoración. El mundo no está adorando a Dios y no aceptamos un mundo que no adora a Dios, porque Dios es digno de la alabanza de todos los pueblos y de nuestras familias y vecinos y compañeros y amigos. Dios es digno de adoración. Un día se va a acabar la misión, se va a acabar el evangelismo cuando Jesús vuelva. Lo que nunca se va a acabar es la adoración, porque la adoración es eterna. Invertir en la misión de Dios, nuestros dones, recursos, talentos, vidas enteras, invertirle a la misión es invertir en una adoración que va a durar no solo esta vida, sino que va a trascender en la eternidad. Entonces hacemos misiones y somos testigos para que haya adoración a Dios, por la gloria de Dios. Y la segunda razón es por la segunda venida. Queremos que Jesucristo vuelva. Queremos que Dios vuelva de una vez y para siempre, no solamente conquiste el mal y conquiste la muerte, sino que destruya al enemigo, destruya el mal, destruya definitivamente las obras del diablo y devore a la muerte y ponga un no definitivo al llanto, al sufrimiento, a la enfermedad y al dolor. Esto va a pasar en la segunda venida. Y la gran comisión, los testigos de Cristo, vamos a las naciones porque anhelamos y trabajamos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver las misiones con la segunda venida? Bueno, algunas preguntas escatológicas que los mismos discípulos llevan a cabo a Jesús. La respuesta de Jesús nos responde por qué tiene tanto que ver con la misión. Por ejemplo, en Hechos 1:3 nos damos cuenta, en Hechos 1:6, de que Hechos 1:8, la promesa del Espíritu Santo es la respuesta a una pregunta respecto al fin del mundo. En Hechos 1:6 se les preguntan: entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús responde con la misión, lo mismo que en Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, dice Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuántos serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Vemos cómo pasan los versículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donde hay un contexto y también revelación de eventos futuros que iban a suceder. Y en el versículo 14, no evadiendo la pregunta, sino respondiendo muy claramente, Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, atención, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuevamente Jesús responde que el fin, su segunda venida, va a concretarse cuando la iglesia lleve a cabo la misión. Ser testigos, es decir, dar testimonio hasta lo último de la tierra. Por tanto, estamos en misión. Y estamos en misión todos los cristianos, pensando en que todas las naciones son el objetivo del amor de Dios. Dios anhela la adoración de todos los pueblos. Más de 500 versículos bíblicos hablan del amor de Dios hacia todos los pueblos. Por ejemplo, Isaías 56:7, este texto maravilloso que dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa
será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero toda misión comienza en Jerusalén, y eso es algo que tenemos que tener claro. Tenemos un punto de partida. Nuestro rol de testigos, donde damos testimonio, comienza en la misión local, y desde ahí en adelante no hay límites. Los apóstoles entendieron con una pasión desbordante que la misión es ser testigos de Cristo a todas las naciones, como lo declaran en Hechos 4:20, cuando lo están enjuiciando, lo están acorralando, los están amenazando, y los apóstoles responden: simplemente no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído, eso hablamos, eso testificamos, porque esa es la misión de todo cristiano, no solo de algunos. Ahora, misión. Incluso en cuarentena, preguntan algunos, por supuesto que sí. Estamos hoy más que siempre en misión. La iglesia no deja de estar en misión. El reino de Dios se sigue extendiendo y se siguen convirtiendo alrededor de 115.000 personas todos los días. Cada semana se abren 5.600 nuevas iglesias en el mundo. Solamente en Latinoamérica hoy se van a convertir 10.000 personas. El reino de Dios se extiende con poder y autoridad. Y hoy más que siempre, en medio de la cuarentena, la oración pasa a ser un mecanismo de involucramiento en la misión poderoso. David Wells dice que la oración misional, la oración de pedir que venga el reino de Dios a este mundo, es un acto de rebelión contra el status quo. No aceptamos un mundo en tinieblas, este mundo perdido con una naturaleza caída que no está adorando a Dios. Extendemos el reino de Dios a través de la oración, y la oración es nuestro acto de rebelión contra las tinieblas, declarando y pidiendo que el reino de Dios venga, conquiste y se extienda por las naciones. El que ora está en el campo misionero mientras ora. Cuando oramos por la iglesia perseguida, por los misioneros, por nuevos misioneros, estamos entrando espiritualmente al campo misionero. Las misiones son multitud de historias de oraciones respondidas, son el producto de oraciones respondidas. Las conversiones son personas que se han convertido a Cristo para adorar y adorar eternamente, fruto de la oración de una iglesia que ora. Hace algunos años atrás, como Movida, como organización, como plataforma de movilización misionera a la cual sirvo, llevamos a cabo eventos que se llaman CIMAS, para jóvenes, donde movilizamos y desafiamos a los jóvenes latinoamericanos a sumarse a la misión global de Dios. Y hace algunos años invitamos a un orador, un autor de varios libros, el autor de Sueños y Visiones y también del asesinato de cristianos, un norteamericano llamado Tom Doyle, que es un plantador de iglesias en el Medio Oriente, en medio de países árabes musulmanes radicales. Tom Doyle, en su libro El asesinato de cristianos, relata la historia de Farid. Es una recopilación de muchas historias, y creo que la segunda historia era la historia de Farid. Y para este CIMA, este Congreso de Misioneros, éramos cientos de jóvenes a quienes les regalamos el libro para que lo lean durante la semana del Congreso. Cuando le toca exponer una noche a Tom Doyle, él les pregunta a todos los participantes: ¿ya leyeron la segunda historia, la historia de Farid? Y todos respondimos sí. Era una historia intrigante, apasionante, que nos movió el corazón, porque se trataba de un cristiano converso en Damasco, ahí en Siria, y en medio de la persecución y el asesinato en una guerra civil terrible que estaba sucediendo. En medio de la matanza, el pequeño grupo de cristianos tiene que tomar una decisión. Y Farid, en medio de ellos, es parte de este grupo, y la decisión es: o nos vamos y escapamos de esta tierra para estar a salvo como cristianos, o nos quedamos aquí extendiendo el reino de Dios aquí localmente. Y Farid relata que todos unánimemente decidieron quedarse y no irse, sabiendo que probablemente iban a ser asesinados. Por tanto, compran un patio, un pequeño terreno de tierra, y lo transforman en lo que va a ser su propio cementerio. A medida que los vayas asesinando, hacen el pacto de ir enterrándose en este cementerio, pequeño cementerio de este grupo de cristianos. Y esta historia, dentro del libro El asesinato de cristianos, precisamente se llama El último o el único cementerio vacío en Siria. Y esta es la historia de estos cristianos que decidieron perseverar en medio de la persecución para la misión y la gloria de Dios. Entonces Tom Doyle nos hace la pregunta si habíamos leído la historia, y él continúa predicando, y en un momento dice: bueno, vamos a hablar con Farid. Y toma el teléfono, estábamos en Chile en ese momento en el Congreso Misionero CIMA, y llama a Farid al otro lado del mundo. Por supuesto, él hablando en inglés con un traductor español, y de ahí al árabe, eran varias traducciones simultáneas, pero pone el micrófono y escuchamos a Farid al otro lado. Y Farid comienza a conversar con Tom Doyle, el misionero y plantador de iglesias norteamericano, y en un momento le explica
el contexto, le dice Farid, estamos en Sudamérica, estamos con cientos de jóvenes y en este momento estamos orando por ti y por la iglesia ahí en Siria, estamos orando por ustedes, estamos siendo un cuerpo junto con ustedes, estamos sufriendo con ustedes, estamos intercediendo con ustedes. Y al otro lado del teléfono lo único que escuchamos es un explosivo sollozo. Este cristiano al otro lado del mundo se pone a llorar desconsoladamente, emocionado, tocado y profundamente conmovido, porque al otro lado del mundo el cuerpo de Cristo se estaba manifestando a través de la oración. Jóvenes que jamás habían ni siquiera probablemente escuchado de su ciudad o de su país, estaban orando por la protección, por la intervención del Espíritu Santo, por la cobertura de Dios y por la extensión del reino de Dios en su pequeña comunidad, en su pequeña iglesia. Y este cristiano al otro lado del mundo lloraba profundamente conmovido y por supuesto todos nos conmovimos y todos lloramos en ese momento porque entendimos la importancia de la oración. Las iglesias perseguidas no requieren que enviemos dinero, no requieren que aboguemos políticamente con ellos requieren nuestra oración, requieren que vayamos a hacer misión junto a ellos, requieren que estemos en espíritu o físicamente, pero quieren saber que son parte de una iglesia global, porque la iglesia de Cristo es global, porque nuestro Dios es un Dios global. Al final de la conversación, que fue muy emotiva, Tom Doyle le hace una pregunta difícil a Farid, al otro lado del mundo, y le pregunta sobre este cementerio que habían comprado para enterrarse. Y le pregunta a Farid, ¿el cementerio aún está vacío? A lo que Farid, con un grito de júbilo, declara, sí, el cementerio aún está vacío. Y nosotros todos gritamos, aplaudimos y lloramos junto con Farid, porque Dios seguía haciendo su obra al otro lado del mundo. Hacemos misión a través de la oración. La oración es un acto de rebelión contra las tinieblas y nos involucramos en la misión de Dios fundamentalmente a través de la oración. Puede venir luego la movilización, el enviar, el ofrendar, el ir, pero partimos con la oración y la oración es el primer paso de una iglesia que se involucra en la misión de Dios. Y el reino de Dios hoy se está extendiendo. Puede que nosotros estemos en cuarentena, pero el reino de Dios se sigue extendiendo, por tanto nosotros seguimos en misión. A esto le llamamos la Missio Dei, la misión de Dios. No es la misión de la iglesia, no es un invento doctrinal o teológico. La misión de Dios tiene que ver exclusivamente con Dios, es su misión. Y Él nos ha extendido una invitación a nosotros para que nos sumemos a su misión y para que seamos testigos de Él. No olvidemos que la bendición de ser el pueblo de Dios conlleva una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es dar testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra. No podemos guardarnos este llamado y esta invitación de parte de Dios. Hay dos textos muy populares cortados en desmedro de la misión. Y estos textos, como muchos textos de la Biblia, tienen que ver con una iglesia que lamentablemente en ocasiones ha olvidado su comisión, ha olvidado su misión y aquello para lo cual fue llamada. Toda la Biblia nos habla de un llamado de parte de Dios. Toda la Biblia nos habla de la misión. Toda la Biblia nos habla de una bendición que hay sobre el pueblo de Dios. Hay un Espíritu Santo obrando, pero junto con la bendición de ser hijos de Dios y el pueblo escogido de Dios, también hay una misión. Junto con la bendición hay una gran responsabilidad y no podemos olvidarnos de la trascendencia de la misión que Dios nos ha encomendado. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos encanta este texto porque habla de nuestra identidad como cristianos. Mas vosotros sois linaje escogido, dice el texto, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí, queridos hermanos, no hay un punto, hay una coma, porque aquí viene el propósito de esta identidad de pueblo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo escogido para llevar a cabo la misión de Dios. Querida iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Comas, Dios no nos necesita. Dios no necesita nuestros recursos, ni nuestra ofrenda, ni nuestros diezmos, porque Dios es dueño del oro y de la plata. Pero Dios ha determinado bíblicamente que no va a llevar a cabo su misión sino a través de nosotros. El plan de Dios para salvar a la humanidad tiene como plan A a la iglesia de Cristo, a nosotros. Y no hay plan B. Dios decidió invitarnos a ser parte de su misión global.
Y tú hoy estás siendo nuevamente invitado a sumarte a la misión global de Dios. Romanos 8:28 nos encanta porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Queridos hermanos, en esta bendición de ser hijos de Dios, en este texto de Romanos 8:28 no hay un punto, hay una coma. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Sabes a qué fuimos llamados? A ser testigos, a dar testimonio de Cristo, extender el reino de Dios, dar a conocer el nombre de nuestro Señor, que es preeminente, que es supremo y ha de ser reconocido en todo círculo, en nuestro país, en nuestro continente y en todo el mundo. Nuestro rol es de testigos. Y queridos, estas promesas, si es que no estás cumpliendo con tu propósito y tu misión, lamentablemente no son para ti. Porque estas bendiciones son para aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados y han respondido. Son promesas misionales para una iglesia en misión. Por tanto, si usas estos textos para recordarte que te va a ir bien en el trabajo, que vas a tener prosperidad, que tu familia va a ser bendecida, queridos, si nuestros corazones, si nuestras vidas no están alineadas con los propósitos de Dios, con la misión de Dios, estos textos no tienen validez en nuestras vidas, porque no estamos viviendo la vida que Dios diseñó que nosotros vivamos. Las buenas obras que Él predeterminó de antemano para que caminemos en ellas, para glorificar al Padre que está en los cielos, ese es el propósito de nuestra existencia. Si no estamos cumpliendo con esto, entonces no debiésemos tener cara para reclamar las bendiciones que Dios le entrega a su pueblo y a sus hijos que se encuentran en misión. Me encanta el Salmo 67. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Nuevamente en el Salmo 67 vemos cómo hay una petición de que Dios nos guarde, nos bendiga y tenga misericordia de nosotros, haga resplandecer su rostro, pero acto seguido David, o el salmista, comprendía perfectamente que estas bendiciones tenían un propósito, y en el versículo 2 inmediatamente viene el propósito de la misión, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, que todos los pueblos te alaben, dice el salmista, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Aquí está el equilibrio entre la identidad y el propósito de un cristiano. Dios nos brindó una identidad a través de Jesucristo, de hijos. Hemos sido adoptados y somos hijos, pero también recibimos un propósito y una misión a través también de Jesús, que es ser luz para las naciones, para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios nos ayude a encontrar nuestro lugar en la misión en este tiempo, en medio de la pandemia, que Dios nos muestre que la misión no está en cuarentena. Estamos en un momento de tensión, en un choque de reinos. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos, el reino de Dios ha venido, está extendiéndose, Dios a través de su misión y de su reino está redimiendo las naciones, está destruyendo las obras del maligno, está destruyendo el mal y está creando y levantando un pueblo para sí, para su adoración eterna. Sumémonos a la misión de Dios, seamos testigos de Cristo y sumémonos al gran plan universal, no solo para rescatar a la humanidad, sino también para glorificar a Dios, que debiese ser nuestra principal motivación, el motor interno para llevar a cabo la misión. Hacemos misión porque no hay adoración. Este mundo debe adorar a Dios. Seamos testigos, llevemos el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra y comencemos a hacerlo localmente. La misión de ser testigos comienza en nuestra propia iglesia, en nuestra propia comunidad, comienza en nuestra propia familia. El primer campo misionero y el más difícil es nuestra propia familia. Comencemos a orar para que Dios nos use como instrumentos de misión y que nos recuerde que la misión está a nuestro alrededor. Hay personas que no están adorando a nuestro Dios y Dios es digno de la alabanza de nuestras familias, nuestros amigos y vecinos, de toda nuestra ciudad, de toda Lima, de toda Perú, de toda Sudamérica, de todos los continentes, de todo el mundo, porque Dios es digno de más alabanza y más adoración. Te invito a que ahí donde estás puedas inclinar tu corazón y hagamos una oración juntos. Pidámosle a Dios que nos use como instrumentos de misión ahora en este tiempo, incluso en la pandemia, que nos muestre que su Espíritu Santo sigue obrando y su reino se sigue extendiendo, como hemos escuchado en los reportes de los países más perseguidos y con mayor complejidad para la extensión del reino.
más personas se están convirtiendo, mayor cantidad de personas hoy están entrando al reino de Dios, hay mayor sensibilidad en el corazón de las personas porque esta pandemia ha recordado la fragilidad de la vida y la importancia de pensar en la siguiente vida, pensar en la eternidad. Cristo es la respuesta a esas preguntas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos pueda guiar y usar en este tiempo. Inclina tu corazón ahí donde estás y digámosle gracias, Señor, porque no estamos solos en esta misión. Tu Espíritu Santo nos guía y tú comandas, eres el capitán de la misión, Señor, extendiendo tu iglesia y tu reino a lo largo y ancho de las naciones. Señor, úsanos como instrumentos para glorificarte en este tiempo, en nuestros propios contextos, en nuestra iglesia local, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Pon en este tiempo rostros y nombres en nuestro corazón de personas a las que tú quieres alcanzar. Y úsanos, danos la sensibilidad espiritual y úsanos como instrumentos para revelarte a aquellas personas a las que tú quieres alcanzar. Familias, amigos, vecinos, conocidos. Señor, revélanos tu misión y úsanos como instrumentos. Oramos, Señor, para que tu gloria se extienda, tu reino se extienda, tu nombre sea reconocido y tu salvación cubra toda la faz de la tierra. Lo hacemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.